gusto encontrarnos de nuevo. Mi nombre es Enedina Mónica Velázquez Mendoza y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Hay que mantener el cuerpo sano en mente sana. Esta sesión se titula Los pasos que siguen nuestras letras. En esta ocasión, hablaremos sobre un aspecto más de la diversidad lingüística. Nuestro idioma es diverso y tiene muchas formas para manifestarse. Estas son una muestra de lo que somos como personas, pero también como cultura. El aprendizaje esperado para esta sesión es: investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos hispanohablantes. Y nuestro propósito, reconocer el papel del español escrito. ¿Todo listo? Muy bien, pues vamos juntos. El español es una lengua con una larga historia. Para saber más sobre las características que tiene la escritura del español y cómo ha cambiado con el paso del tiempo, revisemos el siguiente material. El lingüista inglés Geoffrey Sampson explica que podemos caracterizar a la lengua por su lugar de origen, pero también podemos caracterizarla por el medio de representación que utiliza. Esos medios pueden ser oral, gestual o escrito. La escritura es particular, ya que tiene ciertas características que la separan de otras maneras de representar la lengua. Es decir, tiene convenciones propias, distintas de la oralidad o gestualidad. Por ejemplo, la puntuación, entre otras cosas, es un intento limitado por representar pausas y emociones que se hacen al hablar. A veces, hay quienes, para separar, deciden usar punto y coma en vez de punto, y ambas decisiones pueden ser válidas. Ninguna lengua se escribe como se habla. La ortografía deriva de este hecho. Siempre existen discrepancias entre la cantidad de caracteres escritos y la cantidad de sonidos. Continuemos. En el caso del español, tenemos varias discrepancias entre la oralidad y la escritura. Por ejemplo, el uso de la letra H, que no representa un sonido. Otra es la existencia de casos en que son necesarias dos letras para representar un sonido, como es el empleo de la ey o la che. A esos grupos de letras se les denomina dígrafos. O bien, tenemos casos en que para un solo sonido se pueden utilizar dos letras diferentes, como es el caso del sonido B, que usa las letras B y V. En comparación con otros idiomas, con escritura alfabética, el español hay más correspondencia uno a uno entre letras y sonidos. Ello se debe en buena medida a los ajustes que la escritura del español ha tenido a lo largo de su historia. ¿Alguna vez han visto cómo se escribía el español a principios del siglo XIII? Pues acompáñenme a ver y escuchar cómo era el español hace 800 años. Ascóndense de mi otzit, canol osan decir nada. El campeador adeliñó a su posada. Allí como llegó a la puerta, falló la bien cerrada. Observen ese signo que parece como una F. En realidad es una S, llamada S larga, y era muy común en la época. También pueden observar una C con colita, llamada C cedilla, que se pronunciaba como T, como en tzit. La Z en decir se pronunciaba como D, o sea que se pronunciaría dezir. Esas L's que ven en
lego y falola, habría que leerlas como llegó y fallola, con un sonido muy peculiar para la L que está muy poco extendido en la actualidad. Y como escucharon, la N hay que leerla como ñ, por eso es adeliñó y no adelinó. El uso de mayúsculas y minúsculas también era muy distinto en la época, así como el uso de las preposiciones. En este extracto del poema, el Cid acaba de llegar con su gente al poblado de Burgos, pero el rey Alfonso había mandado una carta amenazando a la comunidad para que no le dieran albergue al Cid en dicha población. La gente temerosa solo se asoma por la ventana. Si modernizamos la ortografía, el texto seguramente será más comprensible. Ascóndense, escóndense de mí, oh Cid, sa, porque la osan decir nada. El campeador adeliño se dirigió a su posada. Así como llegó a la puerta, hallóla bien cerrada. Lo anterior es una muestra de cómo el español, con el paso del tiempo, ha sufrido grandes cambios. Siempre se ha adaptado a las necesidades de los usuarios y épocas. Pongamos atención. Todavía en el siglo XVIII se conservaba el uso del dígrafo PH para representar el sonido F, igual que se utilizaba TH, como en la palabra ortografía. La S larga también era muy común. Además, la A, como preposición, solía llevar acento, mientras que palabras como explicación o expresión no llevaban acento en la última sílaba. Asimismo, la X podía representar el sonido de la J, como en la palabra ejercicio. Estos cambios en la escritura son graduales, pero nos enseñan que la expresión escrita también requiere ajustes para que siga siendo una herramienta útil. Y para platicar y conocer un poco más sobre la importancia que tiene el español escrito en nuestra vida diaria, contamos con la presencia de la maestra Daniela Espinosa. Bienvenida a esta sesión de Lengua Materna 2. Daniela Espinosa es maestra en ciencias en la especialidad de investigaciones educativas. Es doctorante en la misma área y en sus trabajos aborda problemáticas relacionadas con la puntuación y los aspectos de la escritura de lenguas indígenas de nuestro país. Es un gusto poder estar aquí. Muchas gracias por compartir con quienes siguen estas sesiones a distancia. El español es hablado por alrededor de 500 millones de personas como lengua materna. Según datos de la UNESCO, del 2015 a la fecha, entre el 85 y 90% de estas personas saben leer y escribir en nuestra lengua, aunque estas cifras pueden variar en cada país hispanohablante. Pareciera que el español escrito nos ofrece la posibilidad de entendernos sin dificultades. ¿Cómo es esto posible? Pues es gracias a su convencionalidad. La escritura del español es una de las escrituras más normadas y reguladas. Esto quiere decir que busca la homogeneidad en el uso escrito de la lengua. Pongo énfasis en el uso escrito porque muchos tienden a pensar que la normatividad también pretende homogeneizar el habla de las distintas regiones hispanas y no es así. Por lo menos no en términos de las finalidades que cumple la escritura. Vamos a señalar 3 funciones importantes que distinguen a la lengua escrita. La primera característica es que la escritura sirve para vincular entre sí épocas y regiones alejadas. No refleja la pronunciación de todos y no corresponde exactamente a la pronunciación de alguien. Como decía la lingüista francesa Clary Blanche-Benveniste, la escritura no tiene nada que ver ni con la pronunciación individual ni con la pronunciación de regiones vecinas, sino que sirve para fabricar un modelo de referencia. Este modelo trasciende fronteras regionales y nacionales, y esto es lo que nos permite leer textos escritos en otras regiones de Latinoamérica e incluso de España, aunque nuestras pronunciaciones al hablar o al leer sean diferentes. La segunda función, también siguiendo a Blanche-Benveniste, es que la escritura, y quizá con mayor precisión, la ortografía y la separación entre palabras,
tienen la función de dar estabilidad a los sentidos. Esto quiere decir que la escritura no transcribe o copia la lengua oral de los distintos países hispanohablantes o regiones de nuestro país, sino que permite hacer comprensible un mensaje escrito para todos los hablantes de esta lengua. La tercera y última función es el papel de la escritura como medio de pertenencia cultural. Se trata del acceso a un uso de la lengua en el que se privilegian cualidades formales y culturales que no aparecen en la lengua oral de todos los días. Es un registro de comunicación común entre hablantes de una misma lengua, y esto es lo que nos da identidad como hablantes del español, a pesar de que tengamos formas distintas de hablar. Es decir, que la escritura es importante porque nos permite una comunicación más amplia y comprensible entre hablantes del español. El sistema ortográfico tiene una importancia medular dentro de un idioma, entre otras razones, porque posee el carácter de normalizador y fijador de la lengua. Es un instrumento esencial de cohesión y unidad del español. Además, permite establecer una secuencia histórica en la formación de un idioma. Hay quienes piensan que la lengua escrita es una fuente de corrección que evita los errores de la lengua hablada. En pocas palabras, que no puede modificarse y es superior a la lengua oral. ¿Cuáles son sus consideraciones al respecto? Es importante ubicar quiénes son aquellos que piensan que la escritura es una fuente de corrección del habla. Sin temor a equivocarme, diré que son o somos aquellos sujetos alfabetizados y con experiencia y contacto con la cultura escrita, porque somos estos sujetos para quienes la adquisición de la escritura cambió por completo la manera de concebir nuestra forma de hablar, la propia y la de otros. Previo a incorporarnos a la cultura escrita de nuestra lengua, no percibimos la necesidad de corregir la oralidad. La finalidad comunicativa se cumplía y con ella el objetivo buscado. Lo que ahora identificamos como fallos en la oralidad viene del hecho que concebimos a la escritura, como lo señalaba Blanche Benveniste, como un modelo de referencia, a que instancias como la RAE se han encargado de ubicar como el top del habla ideal, inexistente en la realidad. Porque como también lo decía Blanche Benveniste, la escritura no representa un habla o variedad particular del español. Por eso, si tomamos a la escritura como el criterio para valorar el habla de las distintas regiones hispanas o incluso el habla de distintos estratos sociales, estaríamos atentando contra el principio propio de la escritura y también de la oralidad. Ni la oralidad es superior a la escritura, ni la escritura a la oralidad. Nos sorprendería cómo en ocasiones cada una va por caminos distintos en las comunicaciones cotidianas que entablamos. La oralidad no puede juzgarse a partir de la escritura ni al revés. Cada una, en el caso del español, ha ido construyendo sus propias dinámicas de uso con cierta interdependencia. Muy bien, mucho que hablar y mucho en qué poner atención. Vamos a ver las siguientes imágenes. ¿Qué observan aquí? ¿Qué situación se presenta? ¿Qué se cuestiona a la persona que aparece en la imagen? ¿Ustedes utilizan el lenguaje de esta manera? Si es así, ¿en qué ocasiones? ¿Se comunican así en todos los entornos de su vida? Estas imágenes nos llevan a reflexionar sobre las diferencias del lenguaje escrito según cada situación. Hay que conocer la pertinencia de escribir de cierta manera cuando se realizan los trabajos escolares y de otra cuando se usan los medios electrónicos. Así es, los trabajos escolares son una buena oportunidad para aprender otros usos de la escritura, que después pueden ser reutilizados en los diferentes medios que frecuentamos, como los blogs, las redes sociales, en donde compartimos textos, imágenes, videos. Pero también las actividades de escritura que propone la escuela son una buena oportunidad para abrir las puertas a la escritura que circula en otros medios de la vida cotidiana de los estudiantes, como las que acabo de señalar. Las redes sociales son hoy por hoy uno de los principales canales, medios de comunicación. ¿Cómo impactan en los diversos usos de la escritura?
Las redes sociales son el reflejo más rápido que podemos tener de las innovaciones que se hacen con el lenguaje escrito, particularmente de adolescentes y jóvenes, y de las modificaciones generadas por los intercambios entre hablantes de distintas regiones hispanohablantes, incluso de la influencia entre distintas lenguas. Estos cambios empiezan a observarse también en la manera de escribir. ¿Qué piensa del futuro uso del español escrito? ¿Cómo será empleado en los medios electrónicos? En la historia de la escritura, por lo menos de lenguas como el español, el francés o emparentadas, los cambios o innovaciones dependieron de los medios materiales con que se escribía. Los medios electrónicos vinieron a imponer con fuerza la necesidad de economizar la escritura, porque el espacio del que disponemos es acotado. No podría decir con claridad qué pasará en el futuro. Lo que sí observo es el incremento de comunicaciones donde la escritura, la imagen, el movimiento, el sonido conviven cada vez más. Y contrario a lo que se piensa, no es que la imagen y el sonido estén desplazando a las palabras escritas, están potenciándolas. Maestra Daniela, me gustaría que nos acompañara a ver la siguiente información. En esta tabla se presentan los errores ortográficos más frecuentes en los estudiantes de nivel básico en México. Entre ellos encontramos la falta de acentuación, el uso equivocado de mayúsculas, la confusión con las letras B, V, G y J, H, etc. El tema de la ortografía es bastante complejo. Retomemos las palabras del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez en el discurso inaugural del primer Congreso Internacional de la Lengua Española en Zacatecas en 1997. Simplifiquemos la gramática antes que la gramática termine por simplificarnos a nosotros. Humanicemos sus leyes. Aprendamos de las lenguas indígenas a las que tanto debemos lo mucho que tienen todavía para enseñarnos y enriquecernos. Asimilemos pronto y bien los neologismos técnicos y científicos antes de que se nos infiltren sin digerir. Negociemos de buen corazón con los gerundios bárbaros, los qués endémicos, el dequeísmo parasitario y devuélvamos al subjuntivo presente el esplendor de sus esdrújulas. Vayamos en vez de vayamos, cantemos en vez de cantemos, o el armonioso muéramos en vez del siniestro muramos. Jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la cuna. Enterremos las H rupestres. Firmemos un tratado de límites entre la G y J. Y pongamos más uso de razón en los acentos escritos, que al fin y al cabo nadie ha de leer lágrima donde diga lágrima, ni confundirá revólver con revolver. ¿Y qué de nuestra B de burro y nuestra B de vaca, que los abuelos españoles nos trajeron como si fueran dos y siempre sobra una? ¿Qué opinas sobre lo anterior? ¿Qué sucedería si en lugar de usar las convenciones gramaticales y ortográficas del español escrito, pudiéramos escribir como quisiéramos? Los fragmentos que citan sintetizan para mí uno de los aspectos medulares de ese discurso inaugural. El énfasis que Gabriel García Márquez hace de la vitalidad, la dinámica creativa, la rapidez y la capacidad de expansión que tiene el español gracias a tres cosas. El vasto territorio donde se habla, al contacto que nuestra lengua tiene con otras lenguas y a la amplia gama de ámbitos donde se usa. Pero sobre todo, hace alusión a la tremenda capacidad que tenemos de innovar y modificar y transformar todo el tiempo la lengua de la que somos hablantes, en este caso el español. Porque algo es cierto, los cambios en la oralidad son más rápidos y fugaces de lo que son en la escritura. Solo aquellos cambios que logran permanecer y ser transformados por los usuarios quedan registrados en la escritura. Lo cierto es que también asistimos a una serie de innovaciones y cambios propios de la escritura. Las redes sociales están llenas de esto.
Respecto a la segunda parte de la pregunta sobre si usar o no las convenciones de la gramática y la ortografía, me parece que de lo que se trata, como bien lo decía García Márquez, es de pensar la conveniencia de las reglas gramaticales y ortográficas para los usuarios, escritores y lectores. No desde la mirada de quien dicta la norma, la RAE por dar un ejemplo. De ahí la frase, humanicemos las leyes. Es decir, pensemos en los usuarios, ellos, nosotros, somos quienes decidimos en la práctica la funcionalidad o caducidad de ciertas normas o reglas. Ya que hablamos de la literatura, ¿qué textos recuerda que contienen palabras, frases o modismos que son cruciales para observar el papel del español escrito? Particularmente la literatura del boom latinoamericano es sumamente rica para ver y conocer la riqueza del español en las distintas regiones y observar cómo la escritura nos permite estos intercambios. Son textos que pueden ser comprendidos incluso fuera del entorno que les dio origen. Hablamos de Gabriel García Márquez de Colombia, Carlos Fuentes de México, Mario Vargas Llosa de Perú, o Julio Cortázar y Jorge Luis Borges de Argentina, entre otros autores. Así es, lo que caracteriza a esta generación de escritores es el intento por reflejar en sus historias a personajes variados de la vida cotidiana y cómo imprimían sus modos de hablar en los diálogos. La obra de estos autores ha dado la vuelta a los países hispanohablantes y ha sido posible leerlas gracias a que compartimos ciertas convenciones escritas. Esto es importante destacar. Gracias a la escritura podemos comprender estas palabras, frases y modismos, por lo menos en términos de lectura, porque es cierto que se requiere conocer los distintos significados según las regiones. Sí, por ejemplo, la palabra guagua para los mexicanos no tendría sentido, pero podemos reconocer su escritura como parte del español e incluso leerla. Guagua. Esa misma palabra puede tener distinto significado en un texto según la región latinoamericana. Camión en Cuba y Venezuela, o niño en Argentina, Colombia y Chile. Y a pesar de estos distintos significados, podríamos leerla, aunque no necesariamente conocer este cambio de significado. Lo que quiero resaltar con este ejemplo es que gracias a la escritura y sus convenciones, es posible leer textos escritos en distintas regiones hispanohablantes, aunque requiramos de algunos datos de contexto para poder comprender a cabalidad. Para finalizar, quiero recomendarles un libro muy reciente. Se llama Ancina se dice, Ancina se escribe. Historias e histerias del habla popular de Daniel Escorza. Búsquelo en internet, es un libro muy interesante porque reflexiona sobre el papel de la escritura. ¿Les gustaría hacer un mejor uso de la lengua escrita? Los invitamos a acercarse a la lectura. Es una manera divertida de relacionarse con las convenciones y usos de nuestro idioma. Si les es posible, pidan a sus familiares que los acompañen en esta actividad, ya que es una excelente herramienta para conocer un mundo de palabras. ¿Qué otras recomendaciones nos daría para motivarnos a descubrir y explorar más de nuestra lengua escrita? Recomendaría a maestros y familiares o tutores que dieran libertad a la escritura de los estudiantes. La escuela suele cohibir escrituras no escolares y estas escrituras cumplen funciones comunicativas fundamentales y muestran los conocimientos que los estudiantes tienen del español escrito. Si le damos a los estudiantes o hijos la libertad de jugar con el lenguaje escrito, el interés por descubrir e investigar sobre la escritura del español va a llegar paulatinamente. Y a ustedes estudiantes los invitaría a que exploren con la escritura a partir de sus propios intereses. La información sobre el español escrito no viene solamente en los libros, también se encuentra en la propaganda, en las revistas, los periódicos, en los cómics. Los textos que circulan en la vida cotidiana están cargados de información implícita sobre la escritura de nuestra lengua. Háganse preguntas al respecto, sean observadores, prueben también a jugar con las convenciones de la escritura. Ahora les proponemos un reto. Con el material que tengan en casa, realicen un tríptico en el que reflejen lo revisado en la sesión de hoy. Pueden usar fragmentos de revistas, quizá alguna etiqueta publicitaria
que use el lenguaje de manera particular. Recuerden que el propósito es reconocer el papel del español escrito. Compartan su trabajo con familiares, amigos y profesores. Quizá ellos tengan algo extra que aportarles. Gracias a la maestra Daniela y a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta sesión titulada Los pasos que siguen nuestras letras. Los invito a que continúen aprendiendo y por supuesto que sigamos adelante, pues aún nos queda mucho por explorar en este ciclo escolar. ¡Hasta la próxima!